Esto es Subterfuge Radio. David G. Torres, ¿por qué se jodió todo en 1964? Estamos aquí en La Música También se lee con David G. Torres. Muchas gracias por acompañarnos. Curador, historiador del arte, profesor, dramaturgo, escritor. ¿Qué más? Padre, esposo, amigo de mis amigos, yo qué sé. Estamos aquí fundamentalmente por dos de las publicaciones recientes tuyas. La más reciente, El Ojo Espejo, publicado por Anagrama, y 1964, Cuando la cultura se convirtió en espectáculo, publicado por Alianza Editorial. Tú has publicado más libros, ahora hablaremos de ello, y también has estado metido en muchas exposiciones, has hecho curadurías, has hecho obras de teatro en las cuales ahora entraremos, pero aquí un poco lo que nos interesa es centrarnos en la relación de la música con las diferentes artes, en tu caso sobre todo con el arte contemporáneo, y antes que nada yo quería preguntarte esos primeros recuerdos tuyos de la música. ¿Cuál era ese primer grupo que realmente un poco te voló la cabeza? Mira, el primer concierto que estuve en mi vida fue Depeche Mode en Estudio 54. Y eso delata bastante mi edad, porque eso debía ser primeros 80, pero muy primeros. Sí. Pero luego guardo un recuerdo brutal de ver a Sonic Youth en lo que ahora es el Razzmatazz, pero que entonces era el Celeste, y no en la sala grande del Celeste de Poblenou, sino en la sala pequeña de atrás. Y recuerdo perfectamente aquella cosa que decían que del sonido como materia, que era invierno y que los pantalones realmente vibraban de la potencia sónica del destino. Entonces tengo un recuerdo muy potente de ese concierto de Sonic Youth. Estabas mencionando ahora los años 80 en uno de tus libros, Cielo, sí, que luego tuvo una deriva dramática con un espectáculo que se llamó Cielo TV. Precisamente está centrado en artistas de los 80, no solo músicos, sí, sino también artistas contemporáneos. Sí, bueno, porque si volvemos un poco atrás, para mí una lectura muy importante fue el Greil Marcus, Rastros de Carmín, ¿no? Porque para mí lo que hacía Greil Marcus básicamente era colocar, romper los cajones divididos en los que vivíamos, ¿no? O sea, esta cosa de estudiar historia del arte por las mañanas y estar interesado en cosas como el dadaísmo y compañía, y el pop y Marcel Duchamp y demás, y por la noche pues escuchar cosas como Sonic Youth o Swans o lo que fuese. Y ese libro fue el que hizo la conexión entre ambas cosas, ¿no? Como una cierta vanguardia musical estaba conectada con o que formaban parte de las mismas actitudes. Y Cielo era un intento por recomponer qué había pasado en los 80 también, porque decía, no, ahora ya hace unos años que está escrito, creo que es del 2011, si no me equivoco, 2000, sí, por ahí. Sí. Y era un momento en el que lo que veníamos de la resaca de reivindicar mucho los años 70, todavía no se habían reivindicado los años 80 como se han reivindicado después. Y sin embargo los años 80 se habían visto, con todas las simplificaciones que implica hablar en décadas, que no creo que sea tan fácil, pero los años 80 se habían visto como una época de fiesta, un poco de frivolidad y poco más. Y quise hacer un libro en el que retornase el potencial político de todo ello. En una entrevista Santiago Userón explicaba eso, ¿no? Que salir con el pelo teñido de colores, con unos pantalones verdes, vestido de determinada manera, a principios de los 80 en la España posfranquista era toda una posición política, y que el irse de fiesta era toda una posición política. Entonces el libro intentaba recomponer esa idea de que haber estado de fiesta había sido una manera de colocarse políticamente, de una manera muy narrativa, porque no es un libro ensayístico, que de hecho si quieres ya hablaremos de ello, pero el ensayo como tal no es el lugar donde me sienta más cómodo en el sentido de elaborar una tesis, pero sí que es un libro un poco como de memorias. De hecho, un poco toda la característica de tu obra al completo es un poco esta idea de la narración de historias. Eso se ve, por ejemplo, en El Ojo Espejo, pero también se ve en 1964, en el mencionado Cielo. O sea que siempre hay una intención didáctica, pero que viene un poco de la parte de la historia, de la narrativa. Sí. Yo creo que en el caso de El Ojo Espejo, que es el último libro, es el más rematado en este sentido, que ya está un paso directo en narrativa, que está presentado como ensayo, pero podría
me gusta pensar que podría ser un texto narrativo. Sí, cuando hice No más mentiras, una de las cosas que pasaban es que el lugar en el que me sentí más incómodo era en el lugar de teorizar, y por eso Cielo fue un libro que ya no teorizaba en absoluto, sino que ya iba al grano de explicarse historias. Y en el fondo, No más mentiras era un libro que tenía que ver sobre la necesidad de explicar relato, de hacer relato, de explicar cosas, ¿no? Y muy situado en estas cosas que, bueno, pues que Jordi Carrión también ha hablado mucho, ¿no? De la de la literatura de no ficción y todo ese tipo de cosas. Yo creo que se han situado ahí, en un territorio en el que hay una cierta incapacidad de ficcionalizar o hablar desde la ficción, que a algunos nos puede costar más. También una cierta dificultad casi psicoanalítica de hablar del yo, desde el yo, pero sí la necesidad de explicar historias que son de no ficción, que tienen un atisbo de verdad. De hecho, sí, se puede decir que lo que haces de alguna forma, tanto en El ojo espejo como en 1964, es un poco detectar síntomas. O sea, realmente en 1964 es la pérdida de la ingenuidad, por resumirlo mucho, y aquí es la idea un poco de que todos podemos ser curadores, ¿no? Viniendo un poco de Joseph Beuys. No sé, si quieres, si te parece, entramos directamente Sí. en el 64, porque además es muy importante aquí la música. Y sobre todo un grupo, bueno, dos grupos diría yo, ¿no? Porque está la llegada de los Beatles a España y un concierto mítico de los Rolling Stones en La Haya, donde se inventa el pogo, entre otras cosas. Sí, claro, la primera cosa es los Beatles fue el capítulo más difícil de trabajar en el libro, porque a mí es un grupo que no me ha interesado nunca ni me ha gustado nunca. Entonces, pero claro, no puedes escribir un libro sobre los 64 sin mencionar a los Beatles. Es como... Y recuerdo hablar además con el editor, como que yo intentaba esquivar la cuestión y en un momento dado como que me lo planteó frontalmente, ¿no? Que tienes que hablar de ello. Y sí, bueno, pues había que recuperarlo. Y entonces intenté recuperarlo por el lugar que a mí más me interesaba, que era la entrevista que le hizo Gloria Steinem a John Lennon al final de la gira americana y el momento en el que prueban la marihuana con Bob Dylan y tal. Y ahí me pareció que podía tener interés porque quizás la imagen estereotipada que yo he tenido siempre de los Beatles, como que me perdonen los fans y ahora estoy perdiendo como miles de lectores, como una imagen un poco más ñoña, en ese momento del encuentro con Bob Dylan cambiaba, ¿no? Y el encuentro con Gloria Steinem, que es la que localiza de, bueno, este chico puede ser bastante inteligente y tal, y tiene, ¿no? Y yo creo que en ese momento cambiaba. Pero lo que sí me parecía fascinante era el momento de los Rolling Stones en La Haya, que se vuelven locos los holandeses. Los holandeses, este verano he estado en Holanda, el país que representa o ejemplifica el sumum de la europeidad en un sentido calvinista, equilibrado y demás. Bueno, de repente se volvieron locos, locos completamente, y como que ahí había la semilla o un malestar que en Holanda ya estaba con los probos y demás, que esto ya sí que han sido movimientos que me han interesado mucho y que me parecen fantásticos, ¿no? Ahora, pues, claro, volviendo a esta cosa de la no ficción, cuando estoy de viaje, insisto, este verano estaba en Ámsterdam, que hacía muchos años que no iba, hacer esta especie de peregrinación absurda a lugares que son icónicos, pero de los que ya no queda nada, ¿no? Entonces, fui a la Plaza Spuy, donde los probos hacían la famosa canción de toses, ¿no? Contra el tabaquismo y demás, que lo hacían a base de toses. Pero claro, en la Plaza Espulla hay cualquier rastro de cualquier cosa menos de que los probos estuviesen ahí, ¿no? Como, no sé cómo, recuerdo haber estado en Nueva York delante de un edificio de oficinas mirando, diciendo, aquí había estado una factory, y ya no queda ni nada, ¿no? Esta cosa como de traspasar el tiempo, que también me interesa mucho. De hecho, también en El ojo espejo lo haces con Duchamp, también tratando de buscar algunos espacios que no existen claramente. Claro, por ejemplo, sí, ahora sí, mira, una de las cosas que tuve que corregir, pero como last minute en el ojo espejo, es que en la última visita a París, que había ido varias veces a la Rue Laguey, donde estaba el estudio de Duchamp, y lo más interesante del estudio de Duchamp que estaba arriba es que nada indicaba que ahí hubiese estado Duchamp, ¿no? Así como Picasso tiene esta cosa de aquí Picasso se tomó un café, aquí Picasso Sí. no sé cuántos, Duchamp no ha habido estos rastros ahora cada vez más, ¿no? Pero ahora ya han puesto la plaquita esta azul característica de París de aquí habitó Marcel Duchamp, en el estudio, no sé cuántos. Pero sí, claro, y el estudio ese, claro, no se sabe muy bien qué ha pasado con ese estudio, que es donde estaba la famosa puerta doble y demás. Sí, el reseguimiento de Duchamp es interesante porque además hay una cosa como hagiográfica en él, o sea, si es uno de los personajes que a mí me interesan mucho es porque
cada vez he entendido más que el hecho de haber tenido mucho éxito de muy joven y luego haber sido reivindicado de muy mayor, le permitió inventárselo todo. Entonces, así como Picasso es un personaje súper vigilado, Picasso por poner un ejemplo, porque es la némesis, ¿no?, de Marcel Duchamp, es un personaje súper vigilado, ¿no?, y que se sabe todos los movimientos y demás. De Marcel Duchamp un poco lo sabemos porque él los explicó, con lo cual presuponemos que adecuó la realidad a sus necesidades. De hecho, ahora que lo estás contando, para quien no haya leído El ojo espejo, utilizas estas dos figuras un poco para, como contrapunto, y es un poco la lógica que también sigues durante el libro, tratando de oponer ciertas figuras que simbolizan diferentes tendencias o diferentes formas de entender el arte, y voy a utilizar también tu propia lógica de pensamiento y escritura para coger la beta que me has dejado de Bob Dylan, para que nos cuentes esta historia de cómo le robó un cuadro a Andy Warhol. Bueno, lo que le pasó es que, claro, Warhol hacía los film stills, ¿no?, los 4 minutos de grabarte en plano fijo y demás, ¿no?, los screen test. Screen test, que claro, eran 4 minutos de plano fijo. Y Joseph Beuys también se firmó a sí mismo y que no sé si estuvo 12, una cosa de estas, así como... 12, siempre mucho más, Joseph Beuys siempre mucho más. Y bueno, los screen test hay muy bonitos, ¿no? El de Marcel Duchamp, por ejemplo, ¿no?, que está fumando un puro y se le ve profundamente incómodo. Y luego hay otros, pues yo qué sé, desde Blondie, ¿no? O sea, hay miles, ¿no? Y le hizo uno a Bob Dylan y parece ser que Bob Dylan se ofendió bastante porque no cobró. Y entonces al salir se llevó un Marilyn de Warhol. Pero un Marilyn que luego vendió muy barato, o sea que tampoco... Tampoco hizo mucho negocio. No hizo mucho esto, negocio. ¿no? Bueno, claro, Bob Dylan, mira que como músico, pero luego como persona no tiene aquellos episodios muy... Otra de las cosas que pasa en 1964 es que Bob Dylan, que ahora estamos hablando de él, saca su disco seminal de The Times They Are Changing. Sí, que da título a un capítulo, ¿no? Porque es muy... Claro, es encontrarte una joya de título para un libro que lo que especula es que en el 64 es uno de esos momentos que, como decía Dalí, ¿no?, el mundo giró y cambió de dirección, ¿no? Porque claro, es muy interesante que todo el mundo, y además tú lo mencionas ahí, todo el mundo pone siempre el foco y la vista en otros años que parecen mucho más memorables y donde realmente cambian las cosas. Y tu tesis un poco aquí es, no, chicos, aquí en este momento es cuando aquello se removió todo. Claro, todo esto empezó de una manera muy académica, por otra parte, porque eran las clases que estaba dando Historia del Arte. Empezó por intentar establecer cuál era la génesis del urinario de Marcel Duchamp y de los ready-mades y determinar que en realidad habían sido muy invisibles hasta que él no decide hacer las copias en el 64. Y esas copias del 64 coinciden en fecha con las brillo boxes de Andy Warhol, que son muy similares en la ejecución y en el proceso. Entonces, con solo esa imagen ya decía, bueno, en realidad, cuando hablamos de los ready-mades no estamos hablando de 1917, ni de 1913, ni del 22, sino que estamos hablando del 64, y coinciden con Andy Warhol, es decir, que el inicio de el arte contemporáneo lo tenemos que situar ahí. Y era una discusión muy, muy académica, ¿no? Porque Arthur Danto basa su libro sobre el fin del arte en las brillo boxes de Andy Warhol. Y es decir, sí, llevas razón, porque o sea, la discusión más grande que se le ha hecho a Arthur Danto es que por qué no había hablado de lo mismo respecto a Marcel Duchamp. Entonces, a decir, sí, Arthur Danto lleva razón, porque en realidad son contemporáneos. Y a partir de ahí es donde empezaron a aparecer cosas, que si Rauschenberg había ganado el Leone de Oro en la Bienal de Venecia, que si los Beatles, que si William Burroughs, que si... ¿no? Y empezaron a aparecer... Cada vez que hablaba del 64, alguien me daba una pista y me decía, oye, pero también pasó no sé cuántos. Y empezó a ser como un año relevante, en el que se apareció como un año relevante en el que habían pasado muchas cosas. De hecho, una de las derivadas de esto que estás contando es la idea de, uno, la pérdida de la inocencia y dos, la aparición del dinero. Sí, claro, o sea, es el momento, en arte yo creo que sí que es un momento muy... Eso no hay que quitarle ningún mérito a Marcel Duchamp, de siendo muy mayor darse cuenta que ese es el momento de monetarizar. Ese es el momento en el que de convertir lo que lo que había sido una especie de experimento vital y una cosa así como más de amigos a darse cuenta que el mercado había llegado. Y es muy evidente en Rauschenberg, ¿no? Rauschenberg claramente llega al mercado. Casi 10 años después, en el 73, cuando hay la famosa subasta de School de toda su colección y demás, es cuando ya Rauschenberg se da cuenta que el mercado ha invadido todo.
Leo Castelli es uno de los personajes brutales, con un aura muy interesante, ¿no? El galerista neoyorquino que inventa la manera de hacer una galería contemporánea, pero que es un judío italiano de Trieste, emigrado, que viste súper bien, que habla súper rápido y mal inglés, pero que es capaz de engañar a unos y a otros, o liar a unos y a otros. Un personaje fascinante, Leo Castelli. Un tipo que abre su galería con 50 y pico años. O sea, que también, yo ahora que tengo 57, de unido el valor de ponerte en un proyecto tan potente, ¿no? Ahora que estás mencionando a Leo Castelli, me sirve para dos cosas, una anécdota también muy graciosa, que no sé si está en YouTube, que se puede ver también lo de no hablar bien y que no se te entienda, que tú lo cuentas Sí. esto en El Ojo Espejo, que son esas intervenciones de Dalí en la televisión norteamericana, en plan de no vais a entender nada de lo que voy a decir. Gracias. Pero es muy interesante también la figura del mediador. Leo Castelli es un ejemplo de ellos. Esto se ve muy claramente en 1964, pero también en El Ojo Espejo también aparecen una serie de personajes y tú también utilizas, digamos, lo que hablamos antes de utilizar las historias y la narración como para contar, para, si no teorizar, sugerir una serie de ideas que más o menos se van como engarzando. Y tú escribes de una manera y piensas de una manera muy interesante en este sentido y quería que nos hablara sobre esto. Bueno, no sé, o sea, o sea, sí que el Ojo Espejo tiene que ver con la figura del mediador, pues es un libro que tiene que ver con una historia sui generis del comisariado. O sea, parte de la idea de que comisariar es poner cosas disímiles juntas, y entonces poner cosas disímiles juntas, el origen está en el paseo de Baudelaire, en el collage de Picasso y en los ready-mades de Marcel Duchamp, ¿no? Y entonces a partir de ahí puedes hacer una genealogía más sui generis en la que te permite hablar además de sujetos construidos, de Frankenstein, incluso atisbar una cierta teoría trans de un cuerpo construido, ¿no? Y yo sí que he intentado trabajar desde un desplazamiento de los cajones, es decir, no trabajar desde el cajón música, el cajón arte, el cajón arquitectura, ni siquiera el cajón artista versus comisario, sino intentar pensar cómo se producen los procesos creativos. Y quizás la experiencia de haber participado en muchos procesos creativos y yo mismo ser un creador, lo que intentaba era cómo transmitir esa experiencia, o cómo utilizar esa experiencia para explicar la experiencia de otros. Es decir, que vale, que yo no he estado en el Cabaret Voltaire, que seguramente es uno de los sitios que más me habría gustado estar si tuviese la capacidad de viajar en el tiempo, diría, vamos a ver una soirée del Cabaret Voltaire en Zúrich en el año 16, pero no he estado en el Cabaret Voltaire, pero he estado en otros lugares muy similares, que seguramente no tendrán digamos, la posteridad o no tendrán la relevancia en términos históricos, en términos de éxito histórico que puedo tener el Cabaret Voltaire, pero la experiencia en sí es la misma. Y esa experiencia de estar en un garito, viendo una serie de performances, no sé qué tal, es la que me permite hablar con solvencia no sé, la que intento utilizar para poder hablar del Cabaret Voltaire. Igual que estar en un concierto de yo que sé quién, en un garito en Hostafrancs, te permite pensar cómo era un concierto en el CBGB, básicamente. De hecho, ahora que estás mencionando esta idea de un poco de pensar a través de lo vivido, hay un método que tú utilizas en este libro que me gustaría que nos explicaras, que es el método Lenin-Dada. Por favor, explícanos esto, David. Bueno, porque es un libro muy... Lenin-Dada... Lenin-Dada, Dada Lenin, no recuerdo ahora. Lenin-Dada, que escribe un historiador del arte francés, Housset se llama, ¿no? Si no recuerdo mal. Dominique Housset se llama, no recuerdo bien. Ahora te lo busco enseguida. Pues es un libro muy chulo. Y es un libro que parte de la premisa... O sea, hay un momento en la historia que a todo el mundo le fascina y que es la coincidencia, o que cualquiera que se dedique a la historia del siglo XX le fascina, que es la coincidencia en el mismo espacio de el Cabaret Voltaire con Lenin, ¿no? Que es guapísimo pensar eso. Bueno, si has estado en Zúrich, lo flipas. O sea, está el Cabaret Voltaire y caminas, pero es que caminas nada, 5 minutos en una calle estrecha y te encuentras con el apartamento donde vivió Lenin. Entonces hay un cartel de aquí vivió Lenin antes de irse a la Revolución Rusa y caminas 70 metros y te encuentras con el cartel de aquí está el Cabaret Voltaire, ¿no?
pero no hay ninguna prueba del encuentro. Y entonces el tipo hace esta cosa que dice el Bechbeder también creo que es en Nona y Schallinger, ¿no? Que dice, si no fuese verdad, vaya mierda, o sea, mejor que lo sea. Tiene que ser verdad. Tiene que ser verdad. Y el tipo hace una investigación en base a las coincidencias. Entonces dice, cuando la novia de la Krúpskaya, la compañera de Lenin, escribe que Lenin está muy enfermo, pero que muchos días salen a un garito muy divertido en el que toman cervezas y se lo pasan muy bien. A ver, pues, ¿Quiénes son? José dice, ¿cuál tiene que ser? Solo puede ser este, ¿no? Y cuando Hugo Ball en las memorias del Cabaret Voltaire dice, había un grupo de rusos muy ruidosos, dice, pues son esos, claro, claramente, ¿no? Entonces ese era el método de Lenin Dada. Si no tengo las pruebas, las voy a hacer encajar. Y de hecho un poco también es, tú lo manifiestas durante el libro, también es un poco esa hipótesis que tú manejas a veces, de decir, bueno, no estoy seguro de si esto es así, pero me parece, o podría ser, y es súper interesante, y yo creo que antes también cuando estabas mencionando el hecho de que es verdad que no es una historia canónica, digamos, de los curadores del museo entendido, como no aquella cosa canónica formal, que es las cosas que suceden de una manera muy pautada, pero tú hipotetizas también muchísimas cosas. Y yo quiero que nos hables, volviendo un poco al tema de la música, de la idea de Jackson Pollock como estrella del rock and roll. Bueno, pero es que, si tú miras las famosas fotos que le hacen a Jackson Pollock en el año 59, creo que es, si no recuerdo mal, para la revista... el Life, me parece. El que Life. ¿no? Sí, Life Magazine, es Life Magazine. Que le hacen la doble portada. La pose es la misma pose que James Dean. Es la misma pose. Muy, muy arrogante. Tiene un problema Jackson Pollock que es calvo. Y te lo dice alguien que también... claro, y eso es muy posterior la idea de la cabeza afeitada como una cosa... Como una cosa guay. Bueno, Jules Briner ya lo tenía y tal, ¿no? Pero como una actitud más rock and roll, llega mucho más tarde. Y entonces, claro, y tiene además una calva así como un poco payaso, ¿no? O sea que no le queda muy bien. Pero la actitud es 100% rock and roll, con un cigarro, mirando desde arriba, muy, muy rock and roll. Y la manera de morir, ¿no? Estrellado con el coche, que es muy interesante, ¿no? La manera como muere Jackson Pollock. Hay dos cosas muy interesantes. Una está, que no es para nada método Lenin Dada, está narrada por William de Kooning y por un montón, que es el día en el que vuelve a beber, que es cuando el fotógrafo, hoy se me están yendo los nombres, los nombres se pueden encontrar en el libro, lo importante son las historias. Sí. El Hans Damuth le va a hacer las famosas fotografías y la famosa filmación pintando, haciendo un chorreo, y él no quiere, él está viendo que le va a convertir en un artista pop, y él no quiere ser eso, él quiere ser un artista auténtico, y no quiere, y entonces... es Lee Krasner, la mujer, la que le convence de que venga Hans Damuth. Hacen los vídeos y hacen las filmaciones, no los vídeos y demás. Y parece ser, y eso está en la película, pero es una de la película el biopic de Jackson Pollock me parece que no es muy bueno, pero esa es una escena muy, 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 muy literal respecto a lo que luego yo me he encontrado y he leído, ¿no? Y es que realmente entran al comedor, el tipo muy, muy tenso, muy mal. Y lo que le dice a Hans Damuth, se sirve un whisky doble, lo que le dice a Hans Damuth es, esto es lo que has conseguido y es que vuelva a beber. Y luego tira la mesa, monta un lío muy, muy Marlon Brando en un tranvía llamado Deseo, ¿sabes? O sea, toda esa cosa así épica de la vida. Y cuando se mata alcoholizado. O sea, se coge un coche con su novia y la amiga de su novia y se estrella contra un árbol, ¿no? Y mueren él y la amiga de la novia. Y claro, joder, que es una historia como de violencia machista, claramente, ¿no? Y además, un tipo que iba con la novia que se lleva 20 años con ella, o sea, todo este tipo de cosas. Y lo que pasa con la novia, que es muy interesante, es que ella guarda un pequeño cuadrito de Jackson Pollock, que luego es una artista también, y participa en algunas performances, y además es una tipa muy, 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 muy interesante, pero que claro, queda muy marcada por eso. Y siempre mantuvo un pequeño cuadrito de Jackson Pollock, de los que Jackson Pollock hacía como con aluminio, con chorreo de aluminio. Pero Lee Krasner, la viuda de Jackson Pollock, nunca lo autentificó. Y siempre dijo que aquello era un juego de una... O sea, como que Jackson Pollock la ponía en una esquina para que jugase como si fuese una niña, ¿no? O sea, el comentario era como... Te lleva como si fueses una niña a que pintes con sus cosas y no le molestes.
y que te lo tires, claro, pero de una manera, como en un juego muy perverso de tratarla de manera infantil, y ella no, ella aseguraba que no, que era un Jackson Pollock. Pero claro, siempre, ahí había una diferencia económica enorme, y nunca consiguió rentabilizar aquel Jackson Pollock. Hablando de los artistas como estrellas del rock and roll, de la voluntad de éxito, Sí. y también de cosas que hoy nos parecen bastante discutibles, quiero que hablemos de Ace Klein y de su soirée performático pictórica en los cuales están tocando 20 minutos una única nota. Lo que pasa es que hay una cosa que... Ahora explico lo de Yves Klein porque es muy sintomático de esto, ¿no? Y es una cosa que creo que está rondando en la conversación y que está rondando en el ojo espejo sobre todo, y que a lo mejor da para otro libro, que es esta conciencia del arte y de los artistas de querer ser estrellas del rock and roll. Sí. ¿No? De imaginarse a sí mismos como estrellas del rock and roll o de imaginarnos a nosotros mismos como estrellas del rock and roll. De hecho, tiene que ver con la cultura pop, porque los escritores también se imaginan como estrellas del rock and roll. Quiero decir, todo el mundo se imagina como estrellas del rock and roll, pero pasados los 20, ¿no? Y entonces ya empieza a ser complicado. También las estrellas del rock and roll ya han conseguido pasar los 50 sin problemas y seguir siendo estrellas del rock and roll. Y en este sentido, Yves Klein tenía esta performance que era, bueno, la sinfonía monotón, ¿no? Con una sinfonía de una única nota, con violines, sobre todo instrumentos de viento. Mientras él hacía una performance en la que hacía los cuadros monocrom con el ICA Blue y el International Klein Blue. Claro, para quien no lo sepa, se inventó un color. Se inventó un color, un azul, que es el ICA Blue, que es International Klein Blue, y que es un azul muy específico, muy eléctrico, Sí. de Yves Klein. Entonces hacía estas soirées que él iba vestido con su traje súper bien hecho, con la Rosacruz que tenía porque era un miembro de las Rosacruces, entonces tenía unas chicas desnudas, que esto es muy más que revisitable. Claro, esto... Sí, no, esto pero también es verdad que se ha de hacer notar, y tú lo dices, que no... Para él no había una cuestión de deseo en todo eso. No había sexo sino ahí. que veía más a las mujeres como puros instrumentos Eran pictóricos. pinceles. Claro, tú dices, es como para alejarse un poco de la obra y no tocarla, ¿no? Pero claro... Sí, pero no hizo ninguno con un tío. Ya, claro. Y además eran mujeres jóvenes y bien parecidas. Sí. Luego, sí. Es la parte más oscura de Yves Klein. Luego, claro, hay muchas de las que participaron luego han hecho declaraciones y demás. Y eran artistas y eran amigas. Y no había una relación explícita de, digamos, de sumisión o de tal, pero digamos que contextualmente... Pero estaba ahí... No es salvable. Hoy en día no es salvable, pero... Bien dicho. Sí, dicho. no, o sea, podríamos empezar a decir argumentos como eso, ¿no? Pues yo mismo en el libro utilizo ¿no? Que no recuerdo quién es, que era amiga suya, que colaboraba en más cosas y demás, pero, a ver. Total, que hacía esta cosa de los cuadros monócromos con los cuerpos de las mujeres untadas en el Ica Blue, la sinfonía monótona y demás. Y entonces tuvo la propuesta de estos de unos directores de cine italianos que estaban haciendo diferentes reportajes sobre Europa y el mundo y demás, de incluirlo en el reportaje. Y la película se estrenaba en Cannes. Y él cogió el tren de París a Cannes, súper contento porque voy a triunfar finalmente, voy a ser una estrella. Bueno, claro, es que él quería ser una estrella. Quería ser una estrella como Dalí, que es quien inventa esta cosa de ser una estrella en arte, ¿no? Quería ser una estrella y voy a triunfar y demás, y lo que se encontró es con Mondokane, que es la primera película así como, digamos, el previo del TikTok, si quieres, ¿no? Que lo que salen son absurdidades del mundo, entonces salían, pues, yo qué sé, pues... caníbales no sé dónde, chicas desnudas en África no sé qué, y de repente salía él y le cambiaban al final la música y le ponía una música melódica así como de ascensor, con una voz en off que decía, y estos cuerpos voluptuosos... Que no Vamos, sé que no fue lo que su agente de prensa hubiera imaginado. No, pero el tío salió del cine y en el tren camino a París le dio el primer infarto. Ostras. Y murió, no sé si unas semanas o unos meses después, de otro infarto más severo, y con 30 y pico años. Quiero decir que realmente un tipo de una intensidad brutal, porque además era cinturón negro, no sé cuántos, de judo, daba clases de judo, hizo una academia... O sea, debía ser una intensidad brutal y el corazón... Bueno, claro, ya no pudo más. No soportó el Mondokane. Estábamos hablando ahora de la idea de los artistas como estrellas del rock y la voluntad de éxito, pero una de las ideas interesantes que manejas tú en El Ojo Espejo es la idea de la inteligencia colectiva. Sí, ha sido una cosa muy
es muy importante en el ojo espejo y creo que ha sido muy importante en mi vida. Ahora que es un momento en el que estoy trabajando más solo que nunca. Quiero decir, no trabajando más solo que nunca, sino que por primera vez mi trabajo solitario. Quiero decir, hablábamos de las colaboraciones que hemos hecho con Marca, ellas en teatro. Sí, ahora entraremos también en esto. Todas las cosas de comisariado y demás. Y quizás estoy en una etapa en la que entre clases y libros y demás estoy mucho más solo. Pero sí, me parece que esta cosa de la inteligencia colectiva es muy importante, ¿no? Y entonces, bueno, hay una cosa del ojo espejo que me gusta, y de los libros en general, creo que está y me gustaría pensar que está. Y es que a mí no me gusta pensar las situaciones ni las simples, o sea, me gusta pensarlas en su complejidad. Es decir, como esto, ¿no? Yves Klein, evidentemente que tiene lados oscuros, como pintar de esa manera y demás, utilizar los cuerpos de mujeres y demás, pero no podemos reducir a Yves Klein a eso, sino que hay que ver a las personas en toda su complejidad, ¿no? Todos somos muy complejos. Todos tenemos lagunas y aciertos, todos tenemos momentos buenos y momentos malos, ¿no? Y entonces, ahí, por ejemplo, a mí me fascina mucho el momento de Picasso con Braque cuando crean el cubismo. Y entonces, de repente, rescatar a Picasso desde un lugar en el que Picasso, el maltratador, machista, todo ese tipo de cosas, el ególatra, el que traiciona a Apollinaire, todo ese tipo de cosas, pero el que en un momento dado realmente creyó que podía trabajar en colaboración. Y es importante que digas eso porque quizás hay gente que no lo sabe, que en un momento determinado renunciaron a la firma de los cuadros. Renunciaron a la firma y no sabían distinguir unos de otros. No sabían distinguir un Braque de un Picasso. Realmente no sabían quién había hecho cuál. Y es muy, muy interesante los momentos en los que pintaron juntos. Y las declaraciones son tremendas. Por eso yo pongo la imagen de Brokeback Mountain, ¿no? Porque las declaraciones son brutales. Subíamos una montaña juntos, terminábamos las frases el uno del otro. Es que es como de amor Bueno, brutal, ¿no? de hecho ahí tú lo citas, Norman Mailer venía a decir un poco que había una homosexualidad soterrada ahí. Siempre, sí, Norman Mailer. Lo que pasa es que Norman Mailer lo hizo de una manera fea, ¿no? Bueno, claro, es que a ver, no era una persona especialmente delicada. No, dice que de Braque dice que tenía un cuerpo que le permitía ser machista. Una cosa así, ¿no? Como es un machor, como es un tiarrón, eso le permite. Una burrada semejante, dice. Y por ejemplo, Braque es muy interesante, ¿no? Porque siempre está tratado como. Todos los biógrafos de Picasso intentan explicar ese momento diciendo la genialidad de Picasso. Sí, la hacen como muy de menos, ¿no? Mucho. Y lo hacen muy de menos por una cosa que a mí me parecía muy, muy interesante. Y es porque Braque venía, es una cosa muy de historia del arte y de pintura y demás, porque Braque venía su padre era un pintor de trampantojos, como en las escaleras de la Champla, que hay esta cosa que para simular que había mármol y demás, su padre se dedicaba a eso, y simulaba muy bien la madera. Entonces Braque había heredado el oficio del padre y sabía pintar muy bien las vetas de madera haciendo un trampantojo. Entonces, en algunos de los cuadros cubistas es Braque el que hace los trampantojos y le enseña a Picasso a hacer los trampantojos. Entonces, algún biógrafo dice, bueno, claro, es que era un pintor de trampantojo, no era más. Y para mí eso lo hacía aún más interesante a Braque, porque justamente tenía que ver con la copia, que es una cosa que está presente en todo el libro, ¿no? Que no es tanto crear ex novo o de cero, sino que la creación se hace a base de juntar cosas que ya existen. Y entonces el propio Braque, esa cosa me parecía muy interesante de él. Oye, con el hecho de juntar cosas que decías ahora, también hay algo que tiene que ver con juntar personas, que hablamos antes del tema de la mediación, y que es muy importante en el ojo espejo sobre todo, la idea esa de habitar el mundo del arte y formar parte de algo. Pero también está en 1964, en general en todos tus escritos y tu pensamiento, que es esa cosa de entender que las cosas no las mueve una sola persona, sino que entre todo un grupo de gente, y no solo de una misma disciplina, sino desde muchos puntos de vista, son los que de alguna manera empujan, y entonces tú lo que haces, y eso yo creo que es muy interesante, es darnos esa panorámica e ir como estableciendo alianzas, relaciones entre unas cosas y otras, para que podamos ver como la foto completa. Bueno, claro, porque hay aquí dos cosas. Una sería la importancia que han tenido los bares, ¿no? Los lugares de encuentro, el Cabaret Voltaire, el Coldon Tavern, no recuerdo cómo se llamaba, donde se reunían los expresionistas abstractos, los bares de París, los de Barcelona, la importancia que han tenido los lugares de encuentro, ¿no? Que han sido fundamentales. Pero a mí me gusta mucho una cosa que es esta cosa que siempre se dice, ¿no? Marcel Duchamp hizo que cualquier cosa fuese arte.
Joseph Beuys que cualquiera fuese artista. Y a mí me gusta pensar que, o lo que yo propongo es que Andy Warhol lo que hizo es que el arte fuese un espacio habitable, que se pudiese habitar. Y yo creo que el legado de Andy Warhol ahí es muy potente. Andy Warhol, por otra parte, uno de los personajes así más odiados del mundo del arte, ¿no? Que todo el mundo le tiene un poquito de manía. Y sin embargo, consiguió hacer una cosa y es en la Factory un lugar en el que la gente iba. ¿Y por qué ibas a la Factory? Pues porque eras una persona con complejidades varias respecto a tu cuestión de género, sexualidad, no encajas bien, porque en la Factory era un lugar de acogida. Y esa idea de un lugar de acogida, no solamente de la Factory, sino de la Factory como metáfora de la creación, del arte, de los espacios creativos, ¿no? Que son lugares de acogida a disidencias, políticas, sexuales, de género, de estar en el mundo, de eso, de no encontrar bien tu hueco. Y me parecía que es muy interesante esa cosa de Andy Warhol, que consiguió hacer un lugar en el que todo el mundo se pudiese sentir acogido y que colaboraba mucha gente, ¿no? Que venía mucha gente. Es muy interesante, creo que es Viva, la amiga de Warhol, que decía que llegaba a casa cuando volvía de la Silver Factory, ¿no? Y se duchaba y le caían trozos de metálicos del plateado de aluminio que inundaba todo el ambiente. Y claro, eran trozos tan minúsculos que presupongo que los estaba respirando también, porque claro, flotaban en el aire. Es decir, que esa metáfora también de la Factory como un lugar de acogida, pero un lugar un poco asesino, también forma parte de una cierta complejidad que a mí me parecía interesante. Bueno, y me pareció interesante también incluso en cosas mucho más cercanas, ¿no? Como un personaje también bastante denostado por muchos actualmente, como es Damien Hirst, fue un luchador por encontrar un hueco y cómo tenía tan claro que quería ser artista y que lo que le interesaba era el mundo del arte y cómo eso empujó a toda una serie de amigos que encontraron lugares de encuentro, ¿no? Desde Frieze primero, luego las tiendas que hicieron esta Tracy Emin y compañía, ¿no? Como los bares en los que se reunían. Una de las cosas chulas que encontré escribiendo El Ojo Espejo es las fotografías del club donde se reunían los Young British Artists y una entrevista a Francis Bacon muchos años antes en el mismo sitio, ¿no? Fascinante. No sé, y cómo, claro, entonces entiendes por qué la primera exposición que hacen Frieze quieren que vaya Francis Bacon y que vaya Richard Hamilton. ¿Por qué quieren que vayan? Porque también, es una manera de habitar. Bueno, y también de que les legitimen de alguna forma. Claro. De estar ahí, formo parte de esto, formo parte de esto. Y el ir al pub, que no recuerdo cómo se llamaba, también era una manera de hacer eso. Incluso Tracy Emin fue camarera en el bar aquel. ¿Ah, sí? Sí. Y hay unas fotos delirantes sirviendo cubatas y demás. Como, ¿Sí? Sí, muy delirantes. Hablando de disidencias, a ti te interesa mucho el punk. Cuéntanos dos cosas. Primero, en 1964 es la primera vez que aparece la palabra punk. Pero es que además también tú eres el responsable de una exposición del 2015, si no me equivoco, que se hizo 2015-2016, que se hizo en el 2 de mayo también en colaboración con el BACBA. Sí. Y eran si no me equivoco, los rastros del punk en el arte contemporáneo. Sí, lo has dicho muy bien porque de hecho el título tenía trampa. La exposición se tituló Punk, sus rastros en el arte contemporáneo, pero el título de verdad era Los rastros del punk en el arte contemporáneo. Pasa que uno consigues tener la palabra punk. Es como técnica de editor. Cambia un poquito el orden y te irá bien. Sí, hice esta expo en el 2 de mayo y era una expo que... Lo que pasa es que al mismo tiempo ese título llevó a muchos los entendidos. Mucha gente pensó que iba a haber una expo sobre el punk. Claro. Y no era una expo sobre el punk, sino sobre los rastros que había dejado en el arte contemporáneo. ¿Y por qué? Bueno, porque hacía tiempo que iba haciendo una serie de proyectos que tenían que ver con la idea de la recuperación de la radicalidad en arte contemporáneo, cómo ciertas ideas de radicalidad que habían estado presentes desde el cabaret Voltaire y los dadaístas hasta el pop y compañía podían seguir teniendo vigencia, y si tenían vigencia o no tenían vigencia. Y esta exposición fue como el final o la coletilla final grande, porque fue una gran exposición en el MACBA,
de todo un proceso de varias exposiciones anteriores. Y básicamente surgía, no sé si de una pregunta, pero sí de una constatación, ¿no? Y es que con cualquier artista que yo hablase de eso, pues entre los 60, tal, el que a los más jóvenes y demás, quien más y quien menos, o ya había llevado cresta, o había estado, No. o tenía discos de los Clash, o quien más y quien menos tenía un Oye, pasado cercano. el otro día vi una chica, ahora estamos grabando cerca del barrio de Gracia, y vi a una chica con la cresta, y Upa. hacía mucho que no se veían por... Pues hace mucho que no veo ninguna. Pues sí, el otro día aquí en la esquina, sí, sí. Bueno, pues quien más y quien menos había estado eso, ¿no? Y entonces yo mismo, ¿no? Para mí mi gran referente era un concierto de los Sonic Youth, ¿no? Y quien más y quien menos tenía ese tipo de cosas, ¿no? Que vale, que los puristas me dirán, pero Sonic Youth no es punk. Bueno, me da igual. Hace ruido. Hace ruido y tiene actitud, ¿no? Pues ya Eso está. es. Y entonces a partir de ahí empecé a armar un proyecto que tenía que ver cómo esos rastros se transparentaban o se podían localizar en las prácticas de un montón de artistas, ¿no? En algunos muy claro, pues Mike Kelly y Paul McCarthy, que habían colaborado justamente con Sonic Youth y con Black Flag y compañía, pues era muy claro, pues Raymond Pettibone había hecho las portadas de Black Flag y demás, pues eso eran cosas como muy claras, y otras pues eran más, ¿cómo decirlo?, alusivas, ¿no? Pues cuando el Draeger, un artista suizo, había hecho la recomposición de la habitación en la que había sucedido los atentados de Septiembre Negro en los Juegos Olímpicos de Múnich y demás. Bueno, era la reconstrucción de un momento que tenía que ver con el terrorismo, la importancia que tuvo el terrorismo en los 70 y los 80, cómo funcionó como un imaginario, yo qué sé, los Clash saliendo con la camiseta de la Brigade Rose, todo ese tipo, o sea, me servía como para decir, ese imaginario todavía sigue vivo, ¿no? Como, era como decir, en el fondo no, pero que uno de los síntomas, una de las razones de la aparición del punk a mediados de los 70 tiene que ver con esa conciencia que tuvimos durante los 70 y sobre todo en los 80 de que el mundo se iba a acabar. Que el mundo se iba a acabar mañana porque iban a poner en marcha las bombas atómicas y esto se iba a acabar, ¿no? Entonces, bueno, la idea de la destrucción, también la idea de una sexualidad más libre, más inclusiva, estaba presente en la exposición como rastros que se habían trabajado desde el punk, que venían algunos venían desde el dadaísmo, otros no, y acaban eclosionando en la producción contemporánea actual, ¿no? Básicamente era eso la exposición. Una exposición, por otra parte, de la que estoy muy contento, quedé muy, muy, muy contento. Ahora que estamos hablando de los gestos, de la radicalidad y del sentido del auténtico, quiero que nos hables de la adaptación de Cielo, de tu libro, Cielo TV, que hiciste con nuestro amigo común Marc Caellas, y también de Suicide Notes. En ambas obras la música tiene mucha importancia, y el punk también. Bueno, la primera, Cielo, esto surgió a partir de colaborar con Marc en una... Cielo fue un libro muy complicado para que saliese, tuvo mil complicaciones que algún día explicaré, o que algunos amigos saben, pero que no vale la pena entrar en ello. Total, que se demoró mucho la salida, tenía que haber salido no sé cuándo y acabó saliendo 2 o 3 años después. Pero entre medio hice varias cosas, y una de ellas... y entre medio además conocí a Marc. Y una de ellas fue una exposición que se llamaba Cielo, Coda, una cosa así, ¿no? Que era como repensar el libro entero. Y colaboré con Marc y con Antonio Ortega, muy amigo mío, también artista, gran artista. Y Marc hizo una pequeña pieza, una pequeña performance que se titulaba Yo no estuve en Nueva York. Entonces eran 2 actrices que empezaban a decir todos los lugares en los que no habían estado cuando Nueva York molaba, porque el libro iba de cómo Nueva York molaba en los años 80. Exacto. Y entonces a partir de ahí empezamos, bueno, a colaborar, y esta cosa de cómo surge la semilla, pues no lo sabes, pero pues empezamos a hablar, y cómo surge esta cosa de la creación colectiva y del pensamiento colectivo, y eso dio lugar a Cielo TV. Que Cielo TV en realidad era decir, ¿y si hacemos, qué es, para como resumirlo en una imagen, ¿no? Era como decir, Marc y yo, por generación, nunca fuimos a un programa de televisión como La Edad de Oro, y nos habría encantado estar en La Edad de Oro, pues vamos a hacer nuestra Edad de Oro. Cielo TV no era más que una hora de algunas barbaridades en escena como las que sucedían en La Edad de Oro, con algunas claves que luego con Marc hemos ido trabajando, como
la idea de la copia, de no ser originales, de todo, de esta cosa del reaprovechamiento, sí, del aprovechar, pues, yo qué sé, pues coger una entrevista a Santiago Serón, poner su voz y que por encima hablaba Esteban, que fue un de mí, que es era el actor principal, yo qué sé, bailar como bailaba David Bryan en Stop Making Sense. Bueno, copiábamos un montón de escenas, de cosas que nos habrían gustado y por eso se llama Cielo TV, porque era imaginar vivir en un programa de televisión de los años 80 en los que pasaban verdaderas barbaridades. Bastante loco, bastante loco. Bueno, claro, o sea, Party TV, de hecho, venía de Party TV, que era un programa de televisión que había en los 80 en la televisión local de Nueva York y que se emitía como a partir de las 2 de la mañana y que se lo dieron que la llevaba ay, no me acuerdo cómo se llama, el de Blondie. Y básicamente llegaban Basquiat, Blondie y compañía a las 2 de la mañana después de estar en el CMGB. O sea que llegaban pasados, no, lo siguiente. Y estaban ahí en directo, mega drogados, diciendo de todo, ¿no? Y entonces nos parecía gracioso hacer una obra, o sea, gracioso, interesante, recuperar eso, ¿no? Otra vez, como decíamos al principio, ¿no? Cómo pensar el pasado desde el presente, pues era un poco eso, ¿no? Vamos a colocarnos en esa piel. Y Suicide Notes ya surgió de una manera un poco... bueno, y entonces había una banda, porque claro, un programa de televisión tiene que tener una banda. Ahí vamos. Y entonces las diferentes versiones que hicimos en México, tuvimos una banda como de psicodelia, trash, súper chula, que daba un ambiente brutal a la obra. En Barcelona tuvimos unos que hacían como surf. Claro, yo conozco la representación barcelonesa y buenísimos. Era increíble. Sí, es un grupo que duró, además, o sea, creo que después de aquella actuación se enfadaron y se separaron. Y en Madrid tuvimos, bueno, unos buenísimos que luego han ido haciendo discos y demás, que eran muy, muy rock and roll. Y bueno, estaba eso ahí, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, trabajando con Marc surgió la idea de hacer una pieza sobre el suicidio. Bueno, porque era una cosa que hablando y demás nos revoloteaba por ahí. Que sabe decir que luego de eso Marc hizo un libro que está en La uña rota. Sí, sí. O sea, de hecho, la génesis de Suicide Notes es cuando estábamos haciendo Cielo TV, tuve una noche de insomnio porque que me hicieron pensar en el suicidio y luego pensé que en realidad me habían hecho pensar en el suicidio porque había tenido varios casos de suicidio muy, muy próximos. Uno es el de Chiara Fumay, que sale en el Ojo Espejo, un artista con la que había trabajado justamente en punk y que se suicidó y que, bueno, me hizo pensar mucho en ello, obviamente. Y con Marc planteamos hacer una pieza sobre el suicidio. Y la primera imagen era clara, era Suicide. O sea, la banda Suicide, claro. que vivía además del mito. Recuerdo haberlos visto también en el Celeste, no sé qué año. Vivía del mito, que a lo mejor éramos 100 personas y éramos muchos. Recuerdo que Pero seguro que todo el mundo estaba. Claro. Porque además Suicide vivía del mito de, en alguno de los primeros conciertos, que se había marchado todo el mundo, menos los que se habían quedado pegados a los baffles, ¿no? Que es un mito muy de rock and roll, ¿no? De me quedo enganchado como drogadicto total o no quiero saber nada de esto. Y la puesta en escena de Suicide nos parecía muy potente, ¿no? Que esta cosa de solamente el Martin Reed con el sintetizador y demás y el otro cantando nos parecía muy potente y a partir de ahí empezamos a trabajar y acabó convirtiéndose en una especie de musical en el que más complejo, no simplemente con la referencia de Suicide, en el que básicamente releíamos, reinterpretábamos, prefigurábamos algunas notas de suicidio. Bueno, que la obra sigue viva, ¿eh? Y había unos músicos que eran muy importantes. Y había unos músicos que eran muy potentes. Estaba Sara Vidal, que es una cantante brutal, que tiene ahora la banda en Berlín y que está haciendo muchas cosas y que es una cantante extraordinaria y entonces, bueno, tenía un punto muy bueno, ¿no? Y hacían una versión de My Way. Era una versión de la versión de My Way de Sid Vicious. Con Sara con la voz rota y tal, bueno, chulísima, muy chulo. Bueno, era una experiencia muy potente que siempre ha tenido el problema del título y es que, claro, una obra sobre el suicidio, digamos que no es lo más atrayente para cariño, vamos a hacer algo este viernes por la noche. Oye, David, una última pregunta. Te he preguntado al principio que qué pasó en el 64, que se fue toda la mierda.
Es verdad que en ese momento, y para quien no haya leído todavía este libro, pues tú lo explicas muy bien, cómo la cultura se convierte en espectáculo, cómo se pierde la metáfora, cómo entra el dinero, cómo, ¿no? Cómo entra también la serialidad en el arte, en fin, Sí. toda una serie de cuestiones que suceden todas al mismo tiempo y también muy importante, hablando de libros, es el año en el que se publica Apocalípticos Integrados de Humberto Eco, o sea que pasan muchísimas cosas, ¿no? En ese año. Hemos llegado desde ahí, hemos llegado a un punto en el que la literalidad casi es máxima en el arte, ¿no? Bueno, en general en la cultura, Sí. digamos, en la cultura de masas, ¿no? Por decirlo así. Entonces, ¿qué hacemos? Yo creo que es un momento muy complicado. Yo me he dedicado muchos años a hacer crítica de arte y comisariado y demás, y hace tiempo que pienso, yo no sé si es por la edad, porque me vuelvo viejuno o qué, pero creo que es muy difícil detectar nada. O sea que tú mismo, tu trabajo que tienes con libros y demás, o sea, los niveles de publicación que hay hoy en día, ¿no? ¿Cuántos libros se publican ya no al año, a la semana, al día? Hay un nivel de sobreproducción de todo que es muy complicado guiarse. Eh, con lo cual, claro, contribuyen las redes sociales, los podcasts, contribuye todo. O sea, nosotros tenemos la culpa. No hay manera de escapar, ¿no? Ya. El gran que de... Yo creo que Humberto Eco es flipante que en el año 64 lo viese venir tan claramente, ¿no? O sea, con cero distancia vino a decir, no hay una fuera. O sea, esta cosa de la que habla Slavoj Žižek, ¿no? Que soy muy fan, ¿no? Pero todo el rato está hablando de que no hay una fuera del sistema, que no hay manera de estar afuera del sistema. Lo dice Humberto Eco en el año 64. No hay una fuera. Déjame mencionar una cosa muy interesante que dijo el otro día Zizek, de como que el autoconocimiento estaba sobrevalorado. Me pareció espectacular. Brutal, brutal. Sí, sí, lo vi. Todo el psicoanálisis se basa en encontrar una meta que nos haga olvidar lo mierdecillas que somos. Buenísimo, Me pareció buenísimo. muy lúcido. Muy lúcido. ¿Y entonces qué podemos hacer contra...? No sé. No sé. No sé. Cada uno. No, pues podemos hacer otra cosa. Te emplazo para cuando más adelante tengas ya alguna idea un poquito más clara o tengas otra novedad en el mercado y hablamos Hablamos de lo que deberíamos de haber hecho. de lo que deberíamos haber hecho. O sea, que cuando nos volvamos a ver, hablamos de lo que deberíamos haber hecho cuando no sabíamos qué hacer. Que es ahora. Vale, perfecto, me parece perfecto. Pues muchísimas gracias, David. A ti. Y nada, súper recomendados 1964 en Alianza Editorial y El Ojo Espejo en Anagrama. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.